A todos, todas, todes, bienvenidos a esta presentación del libro El compromiso militante, producción historiográfica, Hernán Ramírez Necochea y Julio César Llobet, 1930-1973, un libro sobre quizás los dos historiadores más importantes de la mitad de la década del siglo XX en Chile, así que esperamos les interese este tema, pues bastante relacionado con algunas prácticas que suceden en México, así que puede ser de mucho interés para ustedes. Vamos a contar con la presencia de no solo el autor, Gorka Villar, sino que también con dos colegas argentinos, Adriana Petra, que está con nosotros desde Argentina, y el profesor Nicolás Dip, que está aquí en México hace algún rato. Entonces, voy a dar la palabra para comenzar esta presentación a Adriana Petra. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, es docente de grado y posgrado en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de esta misma casa de estudios e investigadora adjunta del CONICET. Su especialidad es la historia intelectual, cultural y de las izquierdas, y en particular del mundo comunista. Sus trabajos se interesan por los intelectuales, las redes políticas intelectuales transnacionales y artefactos culturales impresos. Ha publicado artículos en revistas especializadas de la Argentina y en el exterior. En el caso, ha colaborado en algún libro que tenemos aquí en el Colegio Mexiquense, así como en otros capítulos de libros. Participó en la coordinación de proyectos archivísticos en el CEDINSI, entre ellos los socialistas argentinos, a través de su correspondencia, catálogo de fondos de archivo de Repeto, Solari y Dickman, publicado por Buenos Aires. Es autora del libro Intelectuales y Cultura Comunista, Itinerarios, Problemas y Debates en la Argentina de posguerra. Adelante, Adriana, con tus comentarios sobre este libro. Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenos días para quienes nos pasan a ver en la mañana. Para todos y todas, estoy muy contenta de estar en esta presentación. Quiero agradecer a Sebastián, a Nicolás, al Colegio Mexiquense y sobre todo a Gorka, haberme invitado a participar en la discusión, en la presentación en sociedad de este libro, un libro de un muy joven historiador que con este primer libro parece demostrar que va a ser un gran historiador de los intelectuales y la política latinoamericana. Y en efecto, a mí me gustaría comenzar mencionando que la primera impresión que tuve al recorrer las páginas del libro es que efectivamente se trata de un trabajo con una calidad teórico-metodológica muy importante para lo que, digamos, para su contexto de producción, es decir, una tesis de maestría. Yo he participado en muchas defensas de tesis de maestría que suelen ser, para decirlo de algún modo, de pretensiones más modestas que esta tesis que aquí nos llega bajo el formato de libro y que demuestra, como digo, una solidez teórico-metodológica, un manejo amplio y sólido de fuentes y un conocimiento meticuloso del terreno en el que primero se inserta el libro, ¿no? Después abre hacia otros espacios, pero me parece que la primera punta de la discusión es el espacio de la historia de la historiografía chilena. Dado que tanto en este campo, el de la historiografía chilena, como en general la historia de Chile, particularmente, ¿no?, del siglo XIX, del XIX, son temas sobre los que tengo un conocimiento muy superficial, tengo que decir que de este libro que hoy estamos presentando aprendí muchísimo
al mismo tiempo que pude inevitablemente observar toda una serie de diferencias y paralelismos con el caso argentino e incluso rioplatense. Estuve, a propósito de esto, revisando el libro de Fernando Devoto y Nora Pagano sobre historiografía militante, historiografía académica en el Río de la Plata, que desde los 50 hasta los 80, que ilumina bien por el contraste muchas de las particularidades del caso chileno. Para no meterme entonces en un terreno cenagoso acerca de temas sobre los que conozco, como dije, de un modo superficial, voy a centrar mis comentarios en lo que creo que son las áreas y temas dentro de los cuales este libro presenta un aporte. Como dije, la historia de la historiografía, la historia intelectual y la historia cultural de las izquierdas. Como dije, en primer lugar, el libro se coloca en el contexto del interés por analizar de manera compleja, fundada y atenta a múltiples contextos de producción la historiografía chilena del siglo XX, tema sobre el cual, nos dice Gorka al principio en su libro, existía o existe un relativamente poco interés, o existía hasta hace tiempo poco interés. En este marco, Gorka se interesa por un filón aún menos explorado de ese campo de indagación historiográfico, que es el de los llamados historiadores marxistas clásicos, y dentro de ese grupo, por cierto, heterogéneo, que es una de las panoramas que nos permite observar el libro de Gorka, la heterogeneidad, la no aplanamiento de los espacios político-culturales ligados a formaciones partidarias, que es algo que aquellos que trabajamos sobre las izquierdas y la cultura hemos aprendido a hacer en los últimos años. Digo, entonces dentro de este grupo, por cierto, heterogéneo, la figura de sus dos representantes quizás más importantes, el comunista Hernán Ramírez Necochea y el socialista Julio César Llobet. Y enfatizo sus filiaciones partidarias porque precisamente el libro desarrolla el análisis de este espacio historiográfico tomando como punto de partida una relación sumamente ardua, ríspida, nunca sencilla de resolver, que a menudo se mantiene en un buen análisis en el espacio de la tensión y no de la solución, como es la de la producción intelectual y el compromiso político partidario. Pero la preocupación de Gorka no es tanto o no es principalmente explorar este vínculo en tanto tensión, como digo, entre las lógicas intelectuales y las demandas de las formaciones partidarias, es decir, entre estos dos historiadores y el Partido Comunista o el Partido Socialista, lo que hubiera significado otro tipo de trabajo y estaríamos al frente de otro tipo de libro, sino observar a estas dos figuras en su inserción en una discusión más amplia, política, ideológica y disciplinar, acerca de, creo yo, los usos públicos y la funcionalidad política de la historia. De este modo, cruzando contextos políticos, estados de campo, itinerarios y debates públicos, Gorka realiza, creo, una operación con la que yo suelo estar siempre de acuerdo, y que es la siguiente: sustraer la historia de la cultura de izquierdas de una historia de las izquierdas autocontenida, ¿no? Que se abstiene de confrontar y poner a dialogar su objeto con la historia secas, y por lo tanto se autoexcluye de las discusiones historiográficas y los sentidos de la legitimidad disciplinar. Lo que se puede observar en este libro es entonces el modo en que estos dos historiadores formaron parte de una discusión acerca del pasado que no se redujo al espacio más acotado del consumo partidario, si bien, como dice Gorka, cumplieron funciones específicas, la educación militante sobre todo dentro del partido, no es esa la dimensión principal, sino que esta discusión formó parte de una discusión más amplia, como digo, una discusión pública que además tuvo, y esta es
es uno de los puntos fuertes de la hipótesis, y la discusión tuvo una significación específica en el desarrollo de la disciplina histórica en Chile. Aún con las obvias limitaciones y constricciones que impuso al trabajo de estos dos autores la pulsión militante, ¿no? Digo pulsión militante para no hablar de obediencia o disciplina partidaria, vamos a dejarlo ahí en esa designación, digo, aun cuando aparecen estos límites y constricciones que Gorka identifica, afortunadamente, ¿no? Porque su objetivo no es ni la apología ni la reivindicación. Digo, ambos, tanto Ramírez Necochea como Joubert, estuvieron lejos de ser lo que podríamos llamar outsiders de la vida académica y universitaria y del debate público, ¿no? Un rasgo que lo señalo porque me parece saliente y particular y muy específico del caso chileno, si se lo compara, ¿no?, con el caso argentino, donde la inserción de los historiadores de izquierda en la vida universitaria, no hablo de llegar a decano, ¿no?, pero, y sobre todo en el caso de los comunistas, fue muy infrecuente, para no decir nula, hasta al menos la década del 60, ¿no?, donde el marxismo hizo su ingreso a las aulas universitarias, y donde los partidos, las dos principales formaciones tradicionales, que no se responden necesariamente a lo que en Chile es, sobre todo en el caso del socialismo, ¿no? Pero bueno, el comunismo sí, porque supone un imaginario más transnacional, más común, y no en el caso del socialismo, pero que propusieron y abordaron o se conformaron con una historiografía militante muy amateur y para consumo interno. Y entonces me parece que ahí es una cuestión interesante para observar en el caso de pensar este libro como en la comparación con otros casos nacionales, ¿no? La cita de Ramírez Necochea cuando recibe su doctorado, creo, en una universidad de un país del este, que ahora no recuerdo, donde él agradece, poniendo en un mismo plano el hecho de ser comunista y universitario. No, esta cuestión me resultó muy interesante para pensar incluso el proceso de conformación de los campos disciplinares en Chile, de la discusión del marxismo, de la discusión sobre intelectuales, política y cultura, por contraposición al caso argentino. La investigación entonces plantea además de un enfoque contextual bien concebido, es decir, partiendo de la idea de que existen contextos múltiples y a la vez significativos que es necesario para el analista dilucidar. Creo que me parece, y me gustó mucho, que también plantea un enfoque dialógico, ¿no?, que nos permite observar las lecturas y debates que sobre la producción de estos historiadores se realizaron tanto dentro del campo historiográfico como en la prensa y la discusión pública. Y acá tiene mucho que ver, hay un minuto, bueno, ya voy, el uso, yo diría, flexible que hace Gorka de las fuentes. Así las cosas, el libro se organiza con una introducción sobre los antecedentes que permitieron la organización de un espacio de historiografía marxista mediante la inclusión de temas como la historia de los trabajadores y los sectores populares. Pasa luego a examinar el modo en que esta historiografía marxista aclásica ha sido analizada y ponderada en el espacio historiográfico chileno. En el tercer capítulo ofrece un perfil personal, político y formativo de estas dos figuras, que atiende precisamente más a la idea de un itinerario que de una ambición biográfica, porque precisamente a partir de la reconstrucción de estos itinerarios
no solo nos informamos sobre las vicisitudes personales y vitales de estas figuras, sino de los climas dentro de los cuales se fueron forjando su perfil político ideológico. Me voy a apurar porque me parece que calculé mal, como suelo hacer, y tengo muchas más cosas, así que estoy resumiendo brutalmente todas las cuestiones que había preparado para decir. Pero digo, no quiero dejar de decir que los capítulos 4 y 5 me resultaron realmente apasionantes, y ahí es donde se muestra como de una manera muy interesante estas operaciones de contextualización, las operaciones del uso de la fuente y el carácter dialógico del análisis que plantea Gorka, porque es así donde aparecen como de manera más evidente los dos polos de esta investigación: la producción historiográfica y el compromiso político, y el modo en que estas dos figuras buscaron, a través de la apelación a la historia y al pasado, legitimar operaciones políticas del presente, legitimar sus espacios partidarios y construir lo que Gorka no lo dice, no utiliza este término, pero me parece adecuado, una cultura política para sus partidos y para una tradición de las izquierdas. Una cuestión a veces contenciosa, como es el caso de las discusiones en torno a Santiago Arcos y Recabarren, a veces convergente, como es el caso de las interpretaciones sobre Balmaceda, sobre la guerra civil, sobre la independencia, y ahí donde se puede ver efectivamente el modo en que, a veces no amablemente, porque no deja de ser curioso el anticomunismo ferviente de Joubert, su inclusión dentro de un espacio antagónico en el marco de la Guerra Fría, y que aún así no aparezca, digamos, esta convergencia en función de lograr un consenso, un frente unido historiográfico en la década de los 50 y 60. Bueno, voy a ir terminando para no excederme demasiado, simplemente repetir mis felicitaciones. Tengo varias otras cosas, pero en todo caso después se lo diré, pero mis felicitaciones a Gorka por el libro. Me quedo pensando en 2 o 3 puntos que me parece que presenta el libro, que son interesantes. Por un lado, la convergencia, el acuerdo de los dos, de estas dos figuras que vos analizás en relación a la caracterización de la formación económica chilena como semifeudal, es decir, aquella caracterización que hizo el Internacional Comunista en los 20 y que de alguna manera determinó fuertemente las estrategias políticas, sobre todo de los partidos comunistas, ¿no? La caracterización de la revolución democrática burguesa. Me parece interesante esa convergencia, y en todo caso me gustaría que dijeras un poco más acerca de por qué pensás, ¿no?, que digamos, en el contexto de las ambas formaciones partidarias se mantiene, ¿no?, y no se discute en términos de ya una formación capitalista. La segunda cuestión que me interesaba poder conversar es el momento antifascista que está postulado, está puesto ahí, pero, digamos, pienso, en relación con la comparación con Argentina, que el momento del antifascismo fue un momento muy importante precisamente en la necesidad de los comunistas argentinos de encontrar una afiliación histórica para su política. Hasta ese momento era algo que no aparecía, pero la nacionalización de las izquierdas, sobre todo comunistas, en el momento antifascista es muy notable. Y entonces, digo, por ahí hablar un poco más, ¿no?, de ese momento, que por otra parte es el momento donde estas dos figuras ingresan a la militancia de las izquierdas. Y por último, pensar qué nos puede decir tu libro acerca de esa época que para mí es muy significativa, aunque escasamente explorada, poco explorada para su significación, como son los años 50. Bueno, me quedo acá porque si no me van a retar. Felicitaciones, Gorka.
me pone muy contenta estar aquí y me pone muy contenta que has podido publicar este libro tan importante. Y bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias, Adriana, por tus palabras y por más o menos respetar el tiempo de exposición. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Nicolás Dipp. Él es profesor en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM. Es doctor en Historia y licenciado en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y sus líneas de investigación están abocadas al estudio sociológico de los movimientos sociales y a la historia reciente de las universidades, los intelectuales y los movimientos estudiantiles en América Latina. Muchas gracias, Nicolás, por participar en esta presentación. Así que, adelante. Bueno, hola a todas y a todos, espero que estén de la mejor manera. Primero también agradecer a Gorka por escribir y también facilitarnos el libro, ¿no? Que viajó desde Chile a Argentina y desde Chile a México. Me gusta ese cruce. Y bueno, también agradecer a todas y todos los que organizan la Feria del Libro del Colegio Mexiquense, y a Adriana y Sebastián por compartir la mesa. Veo que hay poco tiempo, así que voy a ir rápido, ¿no? Para ir a las líneas que preparé para la presentación. Me gustaría empezar con una pregunta, que la pregunta, bueno, siempre que pasan este tipo de actividades es cómo presentar un libro, ¿no? Y siempre creo que hay dos caminos. Uno, el de la reseña clásica, de mostrar los objetivos, los capítulos y las reflexiones más importantes que tiene el libro. Y otro camino, que es el que voy a elegir yo, es intentar resumir el libro en una serie de consignas o ideas fuerza que un poco sintetizan, ¿no? El núcleo de debates e intercambios que intenta, bueno, en este caso, llevar adelante el libro de Gorka. Entonces elegí 3 consignas para presentar el libro Compromiso Militante y Producción Historiográfica, que esas 3 consignas son las siguientes. La primera sería escapar a las hipótesis de la pérdida de especificidad, la primera consigna. La segunda consigna sería libros y revistas sí, universidades también. Y la última consigna, las categorías pueden encubrir petrificaciones arbitrarias, ¿no? Esas son las 3 consignas que para mí sintetizan muchas de las discusiones que tiene el libro de Gorka, ¿no? Bueno, empezando por la primera consigna, escapar a las hipótesis de la pérdida de especificidad. Creo que el corazón del libro de Gorka nos lleva a pensar las relaciones entre el compromiso militante y la producción historiográfica, que decirlo en otras palabras es pensar las clásicas relaciones entre política e intelectuales en la historia reciente de América Latina. Y en este punto me parece que la operación historiográfica que hace Gorka como parte, esto lo nombró Adriana, ¿no? en su intervención, como parte de las camadas más jóvenes de investigadoras e investigadores chilenos, es desmarcarse de un enfoque recurrente en estas temáticas que es sostenido por ex protagonistas de la época, especialmente los años 60 y 70, que luego se convirtieron en reconocidos intérpretes, ¿no? del periodo. Y me parece que este tipo de visiones pueden retratarse en esta idea, en esta hipótesis de la pérdida de especificidad, que es la idea de que las formas y contenidos que transitaron los grupos politizados, partidizados y radicalizados del campo intelectual no hicieron más que disolver las problemáticas particulares de ese ámbito. O dicho en otra manera, la primacía de la política en la historia reciente de América Latina, sobre todo en los años 60 y 70, fue directamente proporcional a la pérdida de debates específicos sobre lo intelectual. Y a mí me parece que si se matizan este tipo de hipótesis, puede encontrarse un camino de interpretación diferente que no consiste en negar la política en pos de los debates culturales, pero sí entender experiencias donde estas dimensiones aparecen en tensión y de manera integral, ¿no? Y a mi entender esta es la operación fundamental que hace el libro de Gorka cuando propone analizar de manera integral las prácticas militantes y las producciones historiográficas del historiador comunista Hernán Ramírez Necochea y el historiador socialista Julio César Llobet entre la década del 30, cuando ambos historiadores comenzaron sus estudios de pedagogía en historia y geografía en la Universidad de Chile, así como su militancia en sus respectivos partidos políticos, hasta 1973, que es el año del golpe de Estado,
que llevó a Ramírez Necochea al exilio en Francia, donde murió, y Llobet permaneció en una especie de exilio interno, ¿no? Bajo protección diplomática en Chile, donde también termina muriendo. Bueno, Adrián un poco habló de esto, que es el doble movimiento que hace Gorka, ¿no? Que muestra cómo la práctica militante influyó en la producción historiográfica de Ramírez Necochea y Llobet, pero a la vez cómo sus operaciones intelectuales contribuyeron a la legitimación de los fundamentos ideológicos identitarios y los proyectos de los partidos políticos, ¿no? Este planteo entre práctica política y práctica intelectual van de la mano, esas dos dimensiones, y en cierto sentido muchas veces la lectura de Gorka, aunque sea un caso distinto, me hace acordar a la indicación que hace Silvia Sigal, ¿no? En su clásico trabajo Intelectuales y Poder en la década de los 60, donde sostiene que incluso los posicionamientos antiintelectuales de los militantes más radicalizados de los años 60 eran operaciones intelectuales, ¿no? Y ahí voy a un poco a mostrar el porqué de eso. Como mostraba Adrián hace un rato, también podrían comentarse distintos tópicos y experiencias, ¿no? Donde el trabajo de Gorka reconstruye concretamente este doble movimiento, como cómo interpretaban Llobet y Ramírez Necochea la independencia de Chile, la guerra civil o la figura de Balmaceda. Pero a mí me gustaría resaltar un punto donde las divergencias e interpretaciones históricas entre Ramírez Necochea y Llobet explicitaban cómo sus prácticas intelectuales estaban en vinculación con los proyectos políticos de sus respectivos partidos. Y hay una parte del libro de Gorka que me hace acordar a lo que dice Emilio Dípola, ¿no? En su libro Althusser, El infinito adiós, cuando sostiene que el intelectual del Partido Comunista Francés desarrollaba una especie de lectura sintomal, donde justamente prestaba atención a las lagunas, contradicciones de los textos o las cosas no dichas o dichas de manera singular. Y a mí me parece que es un poco lo que hace Gorka cuando detecta que en un párrafo a pie de página del libro que en 1956 publica Ramírez Necochea, titulado Historia del Movimiento Obrero en Chile, siglo XIX, se refería a un tema que aparentemente no tenía ninguna relación con el marco temporal del libro ni con su objetivo, y esa referencia era justamente una crítica al libro de Llobet que acababa de llegar a sus manos, que se titulaba Recabarren, los orígenes del movimiento obrero y el socialismo chileno, donde Ramírez Necochea sostenía que el socialista estaba ofuscado y que no hacía más que mostrar sus malas intenciones de querer justificar que no existía ningún nexo entre la figura de Luis Emilio Recabarren y la fundación del Partido Comunista Chileno, ¿no? Entonces acá en esta operación donde Gorka creo que muestra muy bien cómo los partidos políticos reconstruyen sus tradiciones históricas y la práctica intelectual en ese punto tiene un papel fundamental, me gustaría que después nos cuente un poco cómo es esta lucha por reinterpretar figuras históricas, donde la tarea intelectual es fundamental y justamente se mezcla con la práctica militante, ¿no? Ese sería el primer punto, la primera consigna. La segunda consigna la titulé Libros y revistas y universidades también, porque, bueno, un poco el trabajo de Gorka al abordar el itinerario de Necochea, de Ramírez Necochea y Llobet, muestra los diversos anclajes en que se materializa la práctica intelectual en buena parte del siglo XX, ¿no? Creo que en el libro predomina mucho el análisis de los libros del comunista y del socialista, pero tampoco están ausentes sus intervenciones en revistas y en las universidades, que era un poco también lo que hablaba Adriana, ¿no? Me parece que las revistas, bueno, son un tópico fundamental en el trabajo de Gorka, donde un poco aparece eso que dice Claudia Hillman, donde las revistas el anclaje, donde el escritor se transforma en intelectual, ¿no? Entendido la práctica intelectual como intervención en el debate público más amplio. Y acá lo que me gustó del libro es un poco cuando habla de las tensiones que aparecen en Llobet y en Ramírez Necochea. Por ejemplo, la parte en que se sostiene que a pesar de que el Partido Socialista Chileno adoptó una amplia base multiclasista que se reforzaba en símbolos mestizos, ¿no? Eso me gustó mucho, una hacha araucana sobre un mapa de América Latina enmarcado en un círculo de colores rojo y blanco, también la marsellesa socialista con letra compuesta en Chile que adoptó el PS como su himno. Queda abierta la pregunta en el libro por el escaso interés que manifestó en los 30 Llobet por la historia del pueblo araucano, ¿no? Y creo que a entender del propio Gorka, la raigambre latinoamericana, el Partido Socialista Chileno, hubiese exigido una búsqueda más profunda en ese aspecto, ¿no?
Y a pesar de mostrar esta limitación de Llobet en los 30, después el libro también marca que 30 años después, ya con la revolución cubana de por medio, Llobet y un grupo de militantes funda la revista Arauco, ¿no? Que ahora se puede acceder digitalmente en el archivo del Partido Socialista Chileno, donde justamente la revista Arauco se proponía rescatar, supuestamente esto es lo que se propone a sí misma, la raíz misma de la nacionalidad chilena y las remotas luchas populares. No creo que esa tensión, cuando aparecen estas tensiones, estas contradicciones en las propuestas intelectuales, es las partes que más me interesan del libro, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que me quedan los últimos minutos, iba a hablar algo de la universidad sobre Ramírez Necochea, la reforma de Chile, pero lo dejo para otro momento. Capaz, Gorka, si vos querés después, cuando haga las devoluciones, te puedes explayar un poco más en eso, pero voy a la última consigna, que es las categorías pueden encubrir petrificaciones arbitrarias. Y en este punto me gustaría dejar en cuestión la categoría de historiografía marxista clásica que propone Gabriel Salazar a su vuelta a Inglaterra en los años 80 con su ponencia Historiografía marxista clásica en Chile, 1955-1970, donde hace un balance de la producción historiográfica de Llobet, Ramírez Necochea, pero también aparece Marcelo Segal, Fernando Ortiz y Luis Vital, ¿no? Y el libro de Gorka parece esbozar una crítica, pero al final termina manteniendo el concepto de historiografía marxista clásica como una corriente que se afianza en los años 50 y que tuvo como denominador común la dedicación al estudio de la clase trabajadora organizada, especialmente del proletariado industrial y minero. Lo que le pregunto a Gorka, y con esto voy cerrando, es si este tipo de categorías y caracterizaciones generales un poco no atentan contra la posibilidad de entender las particularidades de intelectuales comunistas y socialistas chilenos, desde su formación en diálogo con liberales como Guillermo Feliu Cruz, hasta las discusiones de figuras particulares y experiencias históricas propias de Chile. No me parece que lo hace muy particular a esa configuración. Y en este punto, una de las citas que más me gustó del libro es la de Michel Espagne, que sostiene: la catalogación de grupos humanos que no se pone en tela de juicio puede despertar la sospecha de una petrificación arbitraria. Y a mí me parece que esta problemática me hace acordar muchas veces a riesgo que se corre en la historia reciente latinoamericana en los años 60 y 70, que es con el uso de la categoría nueva izquierda, ¿no? Donde muchas veces la época parece retratada como la irrupción de una izquierda luego de la Revolución Cubana, ¿no? Heterodoxa, que deja esas líneas de la izquierda moderada, legalista y tradicional. Y me parece que esta imagen justamente creo que es muy poco productiva para entender la experiencia chilena y la radicalización en la etapa de más centrados los 60 y 70 de los sectores del Partido Socialista Chileno. Y tomando esta cuestión, que se lo dejo como interrogante a Gorka, creo que tanto el concepto de historiografía marxista clásica como el de nueva izquierda me parece que pueden discutirse, ¿no? Cuán productivos son, y justamente cuando uno lee la conclusión del libro de Gorka, donde deja abierto cómo las producciones historiográficas de Llobet y Ramírez Necochea también estuvieron en vinculación con lo que fue el final de la Unidad Popular, el trágico final de la Unidad Popular, me gustaría ver si capaz tiene algunas vetas a futuro de cómo encarar ese tipo de discusiones, que creo que el libro no las contiene necesariamente en sí mismas, pero sí las deja como futuro camino para transitar y caminar. Así que bueno, yo me quedo acá más o menos y vuelvo a agradecerle a Gorka por el trabajo y por compartirlo con nosotros. Muchas gracias Nico por tus comentarios, por tu participación. Y ahora me toca cederme la palabra a mí mismo, antes de darle la palabra al autor y que nos pueda responder a algunas de las preguntas que se le han ido planteando. Y yo me presento, soy investigador del Colegio Mexiquense, soy especialista en la izquierda mexicana, fundamentalmente, también un poco de historia latinoamericana de la izquierda, y de los intercambios académicos, que es lo que estoy trabajando ahora. Y mi propuesta, mi presentación, mis comentarios sobre el libro, además de primero felicitarlo, me parece que es un libro muy, muy interesante, que abre muchísimas puertas, muchísimos debates, que nos plantea algunas de las discusiones que están hoy día, digamos,
en auge respecto a la historia intelectual, a su relación con la historia cultural. Entonces, me parece ahí como una forma de manifestarnos un avance sustancioso en la comprensión histórica sobre todo de la historiografía chilena. Creo que ahí había un nudo ciego que ha sido poco explorado. Se ha explorado el comunismo, se ha explorado de alguna manera el anticomunismo, se han explorado las distintas vertientes en términos de lo que sucede con esta izquierda en Chile, pero su propuesta historiográfica creo que había quedado un poco al margen de las exploraciones. Entonces me parece como primer punto felicitar a Gorka por el libro. Y lo otro es que quería partir un poco tratando de traer los temas hacia México, hacia lo que estamos aquí discutiendo en el Colegio Mexiquense. Entonces, lo primero era un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención resaltarlo, que es esta participación de Hernán Ramírez Necochea en los discursos de Allende. Me parecía algo notable. Yo creo que por ahí las personas que nos están viendo, que a lo mejor tienen mucha conciencia de la visita de Allende en 1972 a México, hay una parte importante de esos discursos que fueron conversados con Hernán Ramírez Necochea. Él apoyó en algunos, gracias a su conocimiento sobre México, en la construcción de estos discursos, y es algo que de alguna manera pues, nos va atrayendo. Es interesante esa discusión porque finalmente uno de los elementos que simbólicamente nos muestra mucho es que Allende prefirió que lo asesorara el historiador del Partido Comunista, que era Ramírez Necochea, y no el historiador del Partido Socialista, que era el propio partido de Allende, en su visita a México. Entonces ahí hay un tema que me parece que nos puede atraer la atención sobre esta situación particular. Hay un elemento que a mí me parecía importante destacar que tiene que ver con cómo se construye el intelectual orgánico. Aquí hay una variables que a veces en México, en la historiografía mexicana, no se tienden a discutir tanto porque asumimos que finalmente todos los intelectuales quedan bajo la égida del partido único. Entonces, más allá de que hay algunos que sean marginales y otros que estén más al centro de este partido único, vamos a tener un siglo XX marcado por la construcción de un partido que es capaz de cobijar a todos los intelectuales, crearles una universidad, crearles un sistema académico que más o menos los contenga, que más o menos los coopte a algunos y que más o menos a otros los mantenga contentos. Entonces es interesante esa discusión porque finalmente cuando vemos los intelectuales que se construyen desde el PC, desde el Partido Comunista Chileno y desde el Partido Socialista, vemos estas disrupciones de cómo van variando finalmente y cómo se van construyendo al alero de las coyunturas políticas. Y algo que a veces en México olvidamos, en un partido comunista que nunca tiene el poder, por lo tanto sus intelectuales más bien siempre son bastante locales o marginales, y entonces por ahí podemos encontrar algunas rutas para reflexionar sobre cómo se construye este intelectual mexicano y cómo puede de alguna manera contrastar con lo que está pasando en Chile, en este proceso de una construcción de un intelectual que, si bien en algunos ratos es marginal, en algunos ratos es central, y en otros vuelve a la periferia. Entonces, vamos viendo estas sinuosidades que tal vez la historia mexicana no nos entrega. Otro elemento interesante que a mí me parecía destacar, que yo creo que pasa como un subtexto, y lo de Allende era algo que tiene que ver con eso, tiene que ver con las redes transnacionales que uno encuentra en estos sujetos. Más allá de que finalmente son historiadores que de alguna manera siempre se enfocaron en temas chilenos, que siempre se enfocaron en esa disputa interna, uno ve cómo van apareciendo de vez en cuando las discusiones respecto a las lógicas transnacionales. La importancia que va a tener Panamá para uno de ellos en particular, para sobrevivir, para hacer clases mientras hay persecución, o algún compañero costarricense, cosa que no es casual. Finalmente la Universidad de Chile era el espacio hasta la década del 30 que recibía una mayor cantidad de estudiantes extranjeros. Entonces, estos dos sujetos que se forman justamente en ese contexto están insertos en un espacio académico que está vinculado con el resto de América Latina de manera bastante amplia. Con eso voy a
volver un poco más adelante, pero era algo que me parecía necesario destacar. Esta situación de la universidad es bastante particular, muy diferente quizás a otras del continente que están mucho más encerradas, que están mucho más constreñidas. La Universidad de Chile tenía esta apertura, era una de las quizás más importantes a nivel continental en recepción de estudiantes extranjeros, estudiantes latinoamericanos. Y la Universidad de Chile también recibía estudiantes de Estados Unidos, algo que también llama la atención, porque finalmente las redes de estos dos sujetos nos están llevando también hacia Estados Unidos. Aparece, por ejemplo, ahí la Universidad de Columbia, mencionada como un espacio importante en la formación de Ramírez Necochea. Por supuesto, la otra variable dentro de este escenario transnacional tienen que ver con las disputas. Y ahí me parece que hay dos disputas centrales que nos trae Gorka, que pues, uno podría de alguna manera desde México retomar y replantear o rediscutir para la historiografía. Por ejemplo, el hispanismo, qué sucede con las historiografías locales en nuestro continente a partir del triunfo de Franco. Creo que el libro de Gorka lo hila bastante bien, cómo eso va a tener un impacto propio en la historiografía local chilena y cómo se va a discutir desde la izquierda la situación de este nuevo hispanismo, de este reimpulso del hispanismo clásico asociado a Franco, asociado al fascismo, asociado a lo religioso, a la iglesia. Entonces, por ahí hay otra beta que me parece que puede darnos muchas luces en el caso de la historiografía mexicana, porque cuando hablamos de España, en el caso nuestro, aquí, nos referimos fundamentalmente casi siempre a exiliados de la izquierda y su impacto, mientras que lo que nos abre Gorka es el otro lado. Finalmente también eso impactó en el mundo mexicano y que creo que es una línea importante que se podría ahí dialogar. Un tema que aparece como de manera rápida también y que creo que ha tomado énfasis en los últimos tiempos es el Congreso por la Libertad de la Cultura. Tenemos a Julio César Llobet participando de este congreso, que es financiado por la CIA, creo que por ahí no lo dice de manera tan clara Gorka, pero rápidamente se va a descubrir que este congreso está financiado directamente por este organismo estadounidense, no es solo por Estados Unidos, sino que específicamente por la CIA. Y entonces es interesante cómo se va a construir también parte de esta discusión historiográfica en este tipo de escenarios particulares, como por ejemplo este congreso. Esos son algunos de los elementos desde lo transnacional que a mí me parece que son relevantes destacar. Hay otro elemento quizás que dijo un poco Adriana, que yo coincido, que tiene que ver con la heterogeneidad, porque generalmente tendemos a ver estos partidos y tendemos a ver estos espacios de organización, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, como espacios muy homogéneos. Y lo que nos va demostrando Gorka cada vez que va insertando a estos sujetos en la historia de los propios partidos, de la historia chilena, es que eran partidos eran mucho más heterogéneos de lo que uno podría llegar a pensar. O sea, cuando Ramírez Necochea, que es uno de los intelectuales comunistas, publica uno de sus libros, aparecen de inmediato otras variables dentro del mismo Partido Comunista que lo critican o que lo cuestionan, y entonces vamos viendo ahí cómo se está construyendo este modelo de partido, pero también algo que es central en el texto, que me parece que tiene que ver con la estrategia, con la palabra estrategia. Finalmente, lo que va a darle sentido a la producción historiográfica, tanto de Ramírez Necochea como de Llobet, va a ser finalmente que ambos están haciendo un proceso intelectual de construcción de conocimiento con el fin de fortalecer una estrategia específica del partido, de sus respectivos partidos. Y eso creo que hay que resaltarlo en términos de lo que se intenta hacer en este proceso. Y ya para ir concluyendo, para no tomar más tiempo de lo que me corresponde, me parece que hay tres preguntas que me saltaron y que me gustaría hacer, pero en realidad dejarle solo la última planteada. Va a ser trampa de plantear tres, pero voy a dejarle solo una. Lo primero es que me llama mucho la atención que, a diferencia de Nico, yo creo que veo pocos textos de estos sujetos. No sé, yo tal vez lo estoy comparando con otros escenarios editoriales que eran mucho más amplios. Entonces, me imaginaba, por ejemplo,
este tipo de intelectual orgánico y me venía a la mente el libro de Martín Rivadero, Tiempo de Profetas, donde la vorágine en la cual estaban sostenidos Jorge Abelardo Ramos publicando era intensísima, o sea, pues, publicaban y publicaban y publicaban y casi que un año o 2 años después aparecía un libro de este sujeto. Mientras que aquí vemos cómo hay pausas en términos de la publicación. Me llama mucho la atención esta especie de lentitud del debate impreso que tenemos en el caso chileno. No sé si es algo particular de este mundo comunista, que tal vez se hace muy diferente al resto, pero no sé si tal vez en algún momento podríamos seguir conversando sobre esta diferencia respecto a algunos espacios comunistas del continente, sobre todo para la década del 50 y 60. Lo segundo tenía que ver con el tema de la cultura militante. Creo que es interesante y que yo creo que es un desafío ahí que se debería enfrentar, finalmente la recepción. ¿Cómo fueron leídos? ¿Cómo fueron percibidos? Yo me preguntaba si las células del partido discutían a Ramírez Necochea o el socialista discutían a Llobet. ¿Cómo se hacía ese proceso? ¿Cómo se transformaba esta intelectualidad que está discutiendo en el amplio nivel, digamos, del término, a una intelectualidad desde lo popular, desde lo más cotidiano de la cultura comunista militante? Eso me preguntaba, ¿cómo se hacen esos procesos? ¿Cómo se pudieran rastrear? ¿Por dónde se iría? Esas dudas que finalmente me parecían relevantes. Y lo último, para ya cerrar, una pregunta que sí me gustaría que Gorka nos dijera algunas cosas y que tienen que ver con el marxismo. Yo extrañé en el libro un capítulo sobre qué era el marxismo en el momento en el que estos sujetos se forman y hacen sus tesis de grado sobre una interpretación marxista de determinado tema. ¿De dónde venía ese marxismo que estaba leyendo? ¿Qué era ese marxismo? Por ejemplo, cuando uno rastrea a Clodomiro Almeida, a Luis Corvalán o a Volodya Teitelbaum, en el caso de Volodya, su tesis de licenciatura, o en el caso de Corvalán, declaraciones directas, ellos planteaban que se salvaron de leer marxismo barato, este marxismo hecho al calor, digamos, de la propaganda, y que leyeron marxismo de calidad gracias a las traducciones mexicanas, gracias a que en México el cardenismo desarrolló una política sistemática de traducir, no el cardenismo, durante el cardenismo se desarrolló una política sistemática de traducir textos marxistas. Yo me preguntaba si eso habría impactado en esta década del 30 en estos sujetos, en cómo habían sido capaces de leer, recibir este marxismo, cuáles son sus fuentes, cómo son este escenario de lecturas que cuando, por ejemplo, vemos la historiografía, vemos lo que nos plantea Horacio Tarcus sobre el manifiesto comunista en Chile, se nos aparece una precariedad bastante significativa. O sea, no estamos hablando de que hayan cientos y cientos de publicaciones marxistas, sino que tenemos 4 o 5. Para el caso mexicano, a comienzos de la década del 30, también los autores son bastante enfáticos en señalar que se leía a Bukharin, se leía a un poco de Engels y 2, 3 cositas de Marx. Entonces, eso a mí me llamaba muchísimo la atención respecto a cómo se produjo la formación tan sólida que vemos en estos sujetos marxistas en un momento de bastante precarización del marxismo a nivel latinoamericano, tal vez con la excepción, digamos, de Argentina, donde hay un avance muy sustancioso ya desde la década del 20, pero que tampoco es tan sustancioso, pero en general tenemos un contexto de bastante precarización. Entonces esa sería como la pregunta que me gustaría dejarle planteada a Gorka, y le cedo la palabra de inmediato para que avancemos en esta presentación, y ya no me coma yo todo el tiempo. Entonces lo presento. Gorka Villar Vázquez nació en Puerto Varas en 1990,
importante porque es bastante joven, digamos, para ya tener estos avances en términos historiográficos bastante fuertes. Él tiene una maestría en historia en la Universidad Católica de Chile, es profesor de historia y geografía por la Universidad de Chile. Ha realizado actividades de docencia e investigación sobre historia política, intelectual y cultural en Chile en el siglo XX, y sus áreas de interés se enfocan en la historia de la historiografía, historia cultural e intelectual de los partidos políticos, de historia y los usos políticos de la historia de Chile durante el siglo XX, y hace algunos momentos nos decía que ya está aceptado para hacer el doctorado en la universidad en Inglaterra, así que felicidades por eso también. Y Gorka, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Sebastián. En primer lugar, quería agradecer los comentarios de Adriana, Nicolás y también de Sebastián. La verdad es que una lectura muy detallada sobre mi texto, lo cual agradezco muchísimo. Estoy muy contento por los comentarios. Por otra parte, quería agradecer también al Colegio Mexiquense por la oportunidad de presentar esta investigación. Y simplemente iba a decir otra cosa, pero ya que me parece que es más productivo y pertinente voy a tratar de decir dos ideas y después hacerme cargo de algunos comentarios que hizo Adriana, Nicolás y Sebastián, ¿no? En primer lugar, ¿cuál fue la intencionalidad de esta investigación? Creo que el objetivo de esta investigación fue tratar de superar una reducción que existía a revisitar o a tratar la historia de la historiografía como un repertorio de errores pretéritos. Y por lo tanto, esto le brindaba posibilidad de analizar de forma compleja a los procesos historiográficos y su vinculación con la historia política. Es decir, existía un tránsito desde la geografía de vida de santos políticos, ¿no? El gran Hernán Ramírez y el gran Julio César Lluvet por parte de sus partidos políticos, ¿no? O la condena historiográfica por parte de la academia por precisamente haber militado, y por haber militado en partidos tan potentes como el socialista y el comunista. Ya me referiré a esto, pero las mismas categorías que creó Gabriel Salazar, también se debía en parte, no es solo eso, a la crítica de su propia formación política, porque Gabriel Salazar había sido parte en un momento del movimiento izquierda revolucionario. Por lo tanto, tenía una perspectiva crítica de cómo entendía la historia los demás partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, sentí que se necesitaba entender los orígenes, por otra parte, de la tendencia de los últimos años, ¿no? Que se consolidó en las últimas 3 décadas en Chile, que era la llamada nueva historia social, ¿no? Que había renovado la historiografía chilena con nuevos métodos, actores, procesos, metodologías, ¿no? Entonces yo me preguntaba, y las personas de mi generación, ¿no? Nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo fue la antigua historia social chilena, ¿no? ¿En qué consistía? Si hubo un intento de blanqueamiento historiográfico por parte de la dictadura militar al tratar de eliminar los estudios de marxismo en Chile, cosa en la que tienen éxito formalmente, pero no informalmente, dadas las características que doy en el libro, ¿no? No sería mucho decirlas acá, pero entonces habían 3 problemas esenciales. El primero era este reduccionismo, ¿no? Catalogaciones forzadas, y aquí voy a vincularlo con el tema de Nicolás precisamente. Yo creo que a pesar de que antes del trabajo hay biografías, existen trabajos, por supuesto, que aborden las particularidades de cada uno de estos investigadores, precisamente cuando se abordaba la historiografía marxista era en un bloque, que tenía un análisis homogéneo de la realidad social, ¿no? Y yo traté precisamente de buscar ciertas particularidades porque veía las tensiones, gracias al conocimiento que había adquirido, la formación de pregrado, entre las tensiones entre los distintos partidos políticos, aunque fueron parte de una alianza en un momento particular. Entonces, mi principal intención fue ver eso, y aquí vinculo con la pregunta un poco de Sebastián, ¿no? Es verlo a través de la universidad y del espacio público de la universidad, ¿no? No es solo desde los partidos políticos, sino hacer una especie de rodeo entre el mundo público y el mundo partidario, ¿no? Y a propósito también de lo que me comentó de forma muy nítida Adriana, ¿no? Que en el fondo, durante la década de los 50, la Universidad de Chile se transformaría, ante el desconocimiento, porque no existen trabajos sobre este tema, se transformaría en una especie de resguardo para los intelectuales del PC chileno. Entonces, la mayoría de los intelectuales del PC serían contratados en la Universidad de Chile durante esa época, precisamente por la cercanía que tenían con otros intelectuales de izquierda durante la proscripción y cuando estaban prohibidos. De hecho, llamativamente, el Ramírez Necochea va a ser contratado en el año 51 en la Universidad de Chile como uno de los primeros profesores de la cátedra de Historia Social y Económica de Chile, ¿no? Es decir, abre ciertos procesos historiográficos en el país.
¿no? Entonces, había mencionado dos problemas, y el tercero es una relación que se da implícita, que no ha sido estudiado porque en realidad siempre se estudia o se reduce al estudio desde la sociología, ¿no? Especialmente con Bourdieu y otros autores, que es la relación discípulo-maestro. Y gracias a esta relación discípulo-maestro era muy difícil para jóvenes investigadores e investigadoras estudiar historia de la historiografía, porque eso podría implicar que muchas veces se pusiera en duda cierto posicionamiento de profesores en la actualidad, por la misma razón. Es decir, ciertos profesores que tomaron cargos en universidades en algún momento determinado gracias a la enseñanza de algún maestro y heredaron ciertas cátedras, por lo tanto no se podía ver con perspectiva crítica o con otro tipo de análisis un poco más profundo a ciertos autores, ¿no? Entonces, yo creo que intentando quitar esas tres variables, me aboqué al estudio en un inicio, y esto es relevante decir, en un inicio yo pretendía hacer un estudio del marxismo de los historiadores marxistas, solamente de eso. Y aquí abordo también el tema de lo que comentaba Sebastián, ¿no? Sin embargo, durante el transcurso de la investigación, y esto también es relevante porque suele pasar a los historiadores, se abrió justo el archivo inédito de Hernán Ramírez Necochea. No estaba abierto, y justo cuando yo comencé a hacer el trabajo de investigación se abrió. Entonces tuve acceso privilegiado, entonces tuve que aprovechar todo tipo de fuentes y variables investigativas para intentar reformular ciertas ideas. Y yo tenía ciertas ideas de fuerza, pero que cambiaron durante el transcurso de la investigación, ¿no? Entonces, dentro de estas ideas, lo que intenté fue analizar las tensiones ideológicas de los historiadores, pero a través también de su formación académica. Me pareció bien, porque había una especie de formalización de los estudios historiográficos heredados de la corriente liberal, que estaba influenciado, por supuesto, por varios factores, entre ellos la misma Revolución Rusa en 1917, la crisis económica de 1929, la caída del gobierno de Ibáñez y también la introducción de las capas medias en la Universidad de Chile. Yo creo que ese es un factor fundamental en el que no profundizo, pero sí menciono, para entender también por qué hay discursos historiográficos que se empiezan a consolidar en la academia chilena y que generó en los partidos políticos, o podría decir, dotó de sentido a las dirigencias ante ciertas estrategias que tomaban, ¿no? Como estaba comentando, uno de los aspectos centrales de este texto era precisamente, o parte de la intencionalidad era analizar las tensiones ideológicas entre estos dos historiadores, porque veía que precisamente la literatura historiográfica lo había tomado como algo homogéneo, ¿no? Como que tenían las mismas características, y que por el hecho de haber realizado juicios éticos a los procesos históricos no merecían mayor estudio, sino que no fuera para condenarlos por alguna razón ideológica. De hecho, podríamos decir que parte de la nueva historia social se basa en una crítica a la historiografía marxista clásica, ¿no? Ese es un aspecto relevante. Y estaba comentando precisamente sobre la consolidación del antifascismo, pero el antifascismo como corriente académica, que también tenía una dimensión política, pero que dentro del discurso historiográfico no existía. De hecho, la misma creación de la Academia Chilena de Historia en 1933 estaría vinculada a la creación de la Academia Chilena de la Historia, perdón, a la Academia Española de la Historia, lo que da con su vinculación con el llamado Consejo de la Hispanidad, iba a tratar de brindar cierta vinculación entre España y Chile y posteriormente el franquismo. Por lo tanto, según estos historiadores, había que disputar historiográficamente ese espacio en el mundo público. Eso es súper importante. No solo en los partidos políticos, sino en el mundo público académico. ¿Cuál sería la respuesta de esto? Precisamente de la revista Historia UC, ustedes saben, todavía se mantiene en la actualidad, una revista muy prestigiosa, dicho sea de paso, harían críticas muy ácidas a la obra de Hernán Ramírez, Julio César Llobet, y también de los intelectuales comunistas como Alejandro Lipschutz sobre su teoría racial, o cualquier obra que se asemejara a alguna relación con la historia social, ¿no? Esos son temas aparte, pero igual denotan que dentro del ambiente académico se podían apreciar ciertas tensiones historiográficas, ¿no? Por otra parte, ¿cuáles son las influencias del marxismo como tal? Y esa es una pregunta muy relevante que hace Sebastián, ¿no? Yo lo que pude apreciar en el transcurso de la investigación es que precisamente Hernán Ramírez Necochea tiene contacto con este ucraniano editor, ¿no?, que es Boris Orchik, y que trae textos inéditos, y muchas veces él hace la labor, ¿no?,
de traducir algunos folletos y le brinda ciertas herramientas teóricas y metodológicas del marxismo. Sin embargo, lo que sí puedo mencionar es que la mayoría de los textos utilizados por Hernán Ramírez Necochea y Julio César Lloven son textos universitarios, son parte de la biblioteca del Instituto Pedagógico. Y esto se aprecia porque uno de los primeros artículos dentro de la historiografía marxista chilena es un artículo que escribe precisamente Hernán Ramírez Necochea, que se llama La importancia del materialismo histórico en Chile, ¿no? Y es por qué hay que estudiar en 1936 la historia desde una perspectiva marxista, ¿no? Y por otra parte, él también en artículos anteriores, en la revista CLIU, que es la revista de estudiantes de historia de la Universidad de Chile, da una perspectiva historiográfica desde la lucha de clases de la historia de Roma. Entonces, tenemos ciertos temas que van convergiendo, por una parte, gracias a la historiografía liberal, que también quiere reivindicar a sus próceres historiográficos, que son Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena, y que la historiografía conservadora durante los 30, 40 y 50 intentaría atacar con sus propias interpretaciones, ¿no? Con un revisionismo historiográfico muy potente. De hecho, llama la atención precisamente que Hernán Ramírez Necochea comience a reeditar algunas obras de historiadores liberales en imprentas comunistas, ¿no? Precisamente porque atacan estos historiadores liberales a la inclusión de la Iglesia en la arena política. Y precisamente justo en un periodo de alineamiento político, con la campaña, por ejemplo, de Salvador Allende en el 64, donde hay una alianza anticomunista. Entonces se necesita también ver cuál es la función política de la Iglesia, por ejemplo. Por otra parte, algo que me llamó la atención cuando estaba haciendo la investigación es precisamente, dado lo que decía Sebastián también de los simbolismos, ¿no? El rol que cumple Balmaceda en Allende es un rol que aún no se ha terminado de estudiar. Yo creo que es súper interesante cómo estos historiadores dotan de sentido no solo a los militantes comunistas, sino también a líderes políticos, ¿no? De hecho, la anécdota que da Diana Veneros, que es esta biógrafa de Allende, cuando comenta y le pide, por favor, una fuente primaria, le pide la carta del suicidio, de hecho, de Balmaceda. Ramírez Necochea le entrega la carta y Allende le responde, él sí fue un mártir, ¿no? O sea, hay un antecedente de cuál es el simbolismo republicano de lo que implica la presidencia, toma de decisiones, y además cuál sería la interpretación historiográfica de ver a Balmaceda como un presidente antimonopolista, antiimperialista, o sea, tratan de hacer una continuidad republicana, no solo partidaria. Y eso me pareció súper interesante también que se podría profundizar. Por supuesto, hay hartas vetas abiertas de la investigación, pero traté de ir en las ideas más centrales del texto, ¿no? Yo espero que igual se haya conseguido eso, y eso, simplemente quería agradecer por sus comentarios, estoy muy contento por aquello y nuevamente agradecer la oportunidad al Colegio Mexiquense. Muchas gracias. Muchas gracias, Gorka. Yo creo que tenemos unos 5 minutos, por si acá Nicolás o Adriana quieren preguntar algo que se haya quedado por ahí dando vuelta. ¿No, Nicolás? ¿No? ¿Adriana? Bueno, Digo, una de las cosas que me quedé como pendiente de decir, que también me parecía que en el panorama que presenta, digo, yo hice como mucho foco en ese objetivo de Gorka de la historia de la historiografía, ¿no? Y presenta un panorama general, no solamente de estos dos historiadores ligados a los partidos de izquierda, bastante politizado, o sea, bastante trasvasado por disputas políticas muy abiertas, ¿no? Eso también me llamó la atención porque, digo, me parece como una cuestión particular y al mismo tiempo me hacía preguntarme por los procesos de profesionalización, digamos, más como los comprendemos, ¿no? Que en el caso argentino se fueron dando, digo, profesionalización y modernización de las disciplinas en el posperonismo, en la década del 50, si sería coincidente estos procesos, o en Chile aparece como en otra temporalidad. Y la otra cuestión que me llamó la atención también del libro, que va un poco en el sentido que lo dice Sebastián, no es que aparece en muchos momentos, ¿no? La función
de los libros, de la cultura libresca en múltiples dimensiones. No es algo que Gorka tome, porque no es ese su preocupación, pero digo, el libro tiene muchos indicios, ¿no?, sobre la función de los libros, digo, ya desde que Llobet fuera, no me acuerdo la función que tenía, inspector bibliotecario, ¿no? Y que ahí ese era hasta una nota al pie donde decían que se hacían traer libros de la Unión Soviética para estudiar. Digo, hay un montón de cuestiones que yo, que estoy trabajando eso, tomé muchas notas prestadas, porque me parece como muy interesante también en función, ¿no?, de pensar esta función de los historiadores, tanto adentro del partido como afuera. Pero bueno, no, eran esas dos acotaciones nada más. Se quema la biblioteca. Se quema la biblioteca. Bueno, Nico. Sí, Bueno, eso de que se quema la biblioteca es para que los lectores ahí no damos más detalles, solo vean el texto, vean el libro. Yo, algo también cortito para completar me gustó mucho las distintas lecturas que hubo, ¿no?, del libro, en relación a, bueno, que fueron surgiendo ahora en la presentación, pero una cuestión que pasé por alto por el tiempo, pero lo tocaron en varias intervenciones, es el tema, la intervención en las universidades, ¿no? Y hay una parte que el libro lo trata, no muy extenso, pero eso es todo un capítulo que se podría seguir profundizando y ramificando, que es el protagonismo que tuvo la Facultad de Filosofía y Educación, que en ese momento era la más grande de UChile, que UChile era una universidad nacional en ese tiempo, y el papel central que tuvo Ramírez Necochea para detonar la reforma de la Universidad de Chile en 1968, que había empezado primero en la Universidad Católica en el 67, ¿no?, que ahí va a conectar bastante los debates y los posicionamientos políticos entre las dos universidades. Y un libro que aparece ahí como solapado, no aparece se muestran algunas intervenciones de Ramírez Necochea en el libro, pero queda ahí como dando vuelta, que es el libro del Partido Comunista en la Universidad, y la universidad, que justamente aparece en Revista La Aurora. Y una pregunta que se puede hacer, y creo que deja abierta el libro, es la influencia y la importancia que tuvieron intervenciones como la de Necochea para que justamente la Juventud Comunista encabezara la lista de la Unidad Popular en el 69, que es la que permite ganarle a la FECH, a la social, a los demócratas cristianos, después de 14 años, ¿no? Entonces creo que ahí, como un antecedente antes de la elección de la Unidad Popular en los 70, toda esa reconstrucción que hay de las fuerzas de izquierda en la Universidad de Chile y el papel que tiene Ramírez Necochea ahí, también es un capítulo que creo que, bueno, el libro lo deja abierto para seguir sacándole jugo, ¿no?, a eso, y bueno, por eso, entre otras cosas, también recomiendo, aparte de Bibliotecas Incendiadas, la lectura del libro de Gorka. Yo antes de cederte la palabra, Gorka, ya para que concluyamos, quería hacer una pregunta y un comentario. La comentario que me parece notable es el tratamiento que le das a lo de la censura, de la censura partidista. Parece que ahí hay para los lectores, no les voy a contar más detalle, pero realmente hay un tratamiento muy profundo respecto a una temática que es muy difícil de abordar, porque uno enfrenta finalmente muchos fantasmas y muchos carga ideológica, y cuando en tu texto se toca el tema de la censura, creo que hay una fineza historiográfica muy contingente, muy importante, creo que destacada. Metodológicamente me parece que si alguien está tratando esa temática, por ejemplo, debería acercarse a tu texto para comprender cómo hacerlo, cómo tener las variables metodológicas necesarias. Eso no es una pregunta, sino que más bien una felicitación respecto a eso. Y lo segundo, sí, una pregunta, que estamos en México, en Argentina, probablemente nos verán personas que estén en Chile también, pero nosotros, ¿cómo lo conseguimos? ¿A través de qué espacio? ¿Cómo se consigue este libro? ¿Cómo accedemos a él desde nuestros distintos lugares, digamos, dentro de esta América Latina? Eso. Perfecto. Bueno, voy a comenzar por dónde consiguen el libro y después voy a ir con las preguntas. La editorial que trabajó este texto fue Universitaria y el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, que es de la Biblioteca Nacional.
Así que en la misma editorial se puede comprar online y creo que tiene despacho. Y estoy casi seguro que también tiene no sé, no tiene una sede, pero sí tiene un punto de venta en México, la editorial universitaria. Tendría que averiguar un poco más, pero estoy casi seguro que sí. Y también por Busca Libre se encuentra disponible. Y en distintas librerías chilenas que también pueden llevar a otras, ¿no? Como Librería Antártica, Feria Chilena del Libro, hay otra, también está disponible, Ulises. Bueno, hay varias librerías donde pueden adquirir el texto, así que eso podría mencionar sobre ese tema. Y sobre los comentarios de Adriana, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que precisamente desde los indicios se puede apreciar y las lecturas, cuáles pueden ser las interpretaciones de los autores y especialmente con las materialidades. Yo no profundicé tanto en el tema porque no era el objetivo del tema, pero aún así traté de brindar ciertos espacios a ese tipo de textos que le podrían dar riqueza también a la investigación, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Sobre lo de Nicolás, sí, de todas maneras. Hernán Ramírez sería muy relevante en su concepción de universidad porque sería el académico más antiguo que era comunista en la Universidad de Chile y en todas las universidades en realidad. Sería el más consolidado, dicho sea de paso. Es decir, no había otra autoridad, hablo de autoridad como entre comillas, ¿no? Autoridad intelectual, que podía escribir el libro sobre el Partido Comunista y cuál sería la ruta universitaria. De hecho, cuando él presenta el libro, está en plena alianza con el Frente de Acción Popular, va el mismo Allende a la presentación del texto en la primera asamblea de estudiantes universitarios. O sea, en realidad era una persona escuchada. Y otra cosa que justo estaba vinculando, ¿por qué razón Allende era tan cercano a Ramírez Necochea? Era porque la esposa de Allende fue compañera de curso de Hernán Ramírez. Ahí también hay cosas que superan también la intelectualidad, sino también cosas afectivas. Y Julio César Llobet se opuso a la Alianza Comunista durante mucho tiempo y eso también cayó mal en el mismo partido. Y la misma participación por el Congreso de la Libertad y la Cultura. Y por eso no lo tenía en cuenta para ningún tipo de tema relacionado con asesorías, etc. Y, ¿qué más? ¿Cuál era lo último, Sebastián? Se me fue el comentario. Bueno, estamos bien, ya. Entonces, eso era todo. Eso era todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gorka, muchas gracias Adriana, muchas gracias Nicolás por esta presentación, esta conversación. Ha sido muy, muy interesante. Y nada, despedirnos en este momento de las personas que nos están siguiendo y en la transmisión. Así que nos vemos en una siguiente Muchas gracias ocasión. también. Hasta Muchas muy gracias. pronto.